En los días antiguos, cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto bajo la guía de Moisés, una nube cubría el campamento durante el día y una columna de fuego lo iluminaba durante la noche. Dios habitaba entre su pueblo, en medio del tabernáculo, pero había algo que constantemente amenazaba con romper esa comunión sagrada: el pecado. El pecado no era solo un error, sino una ruptura entre Dios y el ser humano, una mancha que separaba la luz de la oscuridad, lo santo de lo impuro. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, no dejó a su pueblo sin un camino de regreso. En el libro de Levítico capítulo 4, Dios instruyó a Moisés acerca de las ofrendas por el pecado, un sistema diseñado para restaurar la relación entre el hombre y su Creador. Era la manera en que Dios enseñaba a su pueblo a reconciliarse con Él, mostrando que el perdón siempre tiene un precio, y ese precio es la sangre. En el monte Sinaí, donde el fuego y la nube simbolizaban la presencia del Altísimo Dios, habló a Moisés con voz firme y compasiva. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno pecare por yerro en cualquiera de las cosas que Jehová ha mandado, no sean hechas, ofrecerá. Estas palabras abrieron un nuevo capítulo en la relación de Dios con su pueblo. No se trataba solo de obedecer, sino de reconocer lo que pasaba cuando el corazón fallaba. El Señor, conocedor de la fragilidad humana, estableció un camino de restitución. Las ofrendas por el pecado no eran simples rituales, sino actos de humildad y fe. Dios enseñaba al pueblo que el pecado no debía ocultarse, sino confesarse y enfrentarse. El Señor estableció diferentes tipos de ofrendas según quién había cometido el pecado. Si el sacerdote ungido pecaba, debía ofrecer un becerro sin defecto. Ponía su mano sobre la cabeza del animal, transfiriendo simbólicamente su pecado, y lo sacrificaba delante del Señor. Parte de la sangre era llevada al santuario y rociada 7 veces frente al velo. La carne del animal no se comía. Era quemada fuera del campamento como señal de que el pecado debía ser quitado completamente. Si todo el pueblo de Israel pecaba por error, presentaban un becerro joven, y los ancianos, en representación del pueblo, ponían sus manos sobre el animal antes del sacrificio. Esto enseñaba que el pecado no afecta solo al individuo, sino a toda la comunidad. Si un gobernante pecaba, debía presentar un macho cabrío sin defecto, recordando que la autoridad no exime de culpa, sino que aumenta la responsabilidad. Finalmente, si una persona común pecaba, debía llevar una cabra o una oveja hembra sin defecto, y al ofrecerla aprendía que todos eran iguales ante Dios, desde el sacerdote hasta el más humilde. El derramamiento de sangre en cada sacrificio podía parecer cruel, pero tenía un propósito eterno. La sangre representaba la vida, y Dios había dicho: la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Cada vez que el humo del sacrificio subía al cielo, el pueblo recordaba que el pecado tiene consecuencias, pero también que Dios provee un sustituto. El animal moría en lugar del pecador, apuntando hacia un sacrificio aún mayor que vendría con el tiempo. Dios también habló de los pecados cometidos por error. Aunque fueran no intencionales, seguían siendo ofensas ante Él. Esto enseñaba al pueblo a vivir con un corazón sensible, examinando sus caminos y buscando pureza. La ofrenda por el pecado era más que un acto externo, era una experiencia espiritual. El israelita debía reconocer su falta, confesar su pecado y ver con sus propios ojos el precio de su desobediencia. El sacerdote tenía un rol crucial: ser mediador entre Dios y el pueblo. Su tarea no era solo sacrificar el animal, sino interceder. Al rociar la sangre sobre el altar y quemar la grasa,
representaba la justicia y la misericordia de Dios en equilibrio. No tenía poder para perdonar, pero su obediencia mostraba cómo la gracia fluye a través de la fe. Mientras los sacrificios ardían, el humo se elevaba hacia el cielo como un símbolo de que los pecados eran consumidos. No era el olor físico lo que agradaba a Dios, sino la obediencia y el arrepentimiento sincero. Cada llama recordaba que el perdón no era barato, costaba vida, entrega y devoción. Las ofrendas por el pecado no fueron el final del camino, sino una sombra del sacrificio perfecto que vendría siglos después. Cada cordero, cada becerro, era una profecía viva del Mesías prometido. Jesucristo sería ese cordero sin mancha, el único capaz de ofrecer una ofrenda perfecta y eterna. Con su muerte en la cruz, Jesús cumplió el significado de todas las ofrendas por el pecado, porque su sangre no solo cubre la falta, la borra para siempre. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado para siempre a la diestra de Dios. La historia de las ofrendas por el pecado nos enseña que Dios no ignora el pecado, pero tampoco abandona al pecador. Que el perdón requiere humildad, arrepentimiento y fe. Que cada decisión tiene un peso espiritual y que el sacrificio de Cristo nos da acceso directo a Dios, sin necesidad de más altares ni animales. La verdadera adoración es un corazón limpio, no un ritual vacío. Así, cada ofrenda del Antiguo Testamento nos recuerda que el camino hacia el perdón no se basa en obras, sino en la gracia de un Dios que busca reconciliar a su pueblo. Hoy no levantamos altares de piedra ni sacrificamos animales. El altar está en el corazón. Cada vez que reconocemos nuestras faltas, pedimos perdón con sinceridad y decidimos cambiar. Ofrecemos una ofrenda espiritual al Señor. El humo del sacrificio antiguo ha sido reemplazado por la oración, la fe y la obediencia. Dios no busca perfección, busca entrega. Cuando el corazón del hombre se vuelve hacia Él, la gloria de su perdón desciende como un fuego que purifica todo lo que toca. En aquel desierto, entre el humo del altar y el silencio de los corazones contritos, Israel aprendió que el amor de Dios es más fuerte que el pecado. Y hoy, tú y yo podemos aprender lo mismo. Cada lágrima sincera, cada palabra de arrepentimiento, cada deseo de volver al bien son escuchados por el mismo Dios que habló con Moisés en el monte, el mismo que envió a su Hijo para reconciliar al mundo consigo. Porque el mensaje eterno de las ofrendas por el pecado sigue vivo. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y esa gracia tiene nombre, Jesucristo. Si te gustó el video, regáleme un like, compártelo con tus amistades. Comenta qué te pareció y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias por ver.